y compañeros. Mi nombre es Mónica Díaz. Le voy a hablar acerca del protestantismo de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo cual se refiere a la acción de explotar o aprovechar la situación de vulnerabilidad de una mujer para obligarla o inducirla a realizar actos sexuales o a prostituirse, generalmente a través de amenazas, engaño, coerción o el abuso de poder. En esencia, trata de una forma de trata de personas con fines de explotación sexual. Esta ley establece penas para el delito de proxenetismo y otras formas de explotación sexual con el objetivo de proteger a las mujeres. Es decir, esta establece penas para el proxenetismo y otras formas de explotación, entendido el primero de estos como la explotación sexual o comercial de una mujer a través de la compra, venta, préstamo, trueque u otra negociación análoga. Se sanciona con prisión de 15 a 20 años a aquellos que cometan este delito. Otra forma de explotación sexual, como la privación legítima de libertad con fines de explotación sexual, también se penalizan con las mismas según la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El delito de proxenetismo, según el artículo 258 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela, consiste en la explotación sexual de menores de edad. Se trata de una actividad criminal que implica la manipulación y coerción de niños, niñas y adolescentes para fines sexuales o para la promoción o facilitación de dicha explotación. El delito de proxenetismo se caracteriza por la explotación sexual, el engaño, la manipulación, la participación de un menor y la intención de obtener un beneficio. Se puede decir que este afecta gravemente a la infancia y la adolescencia, ya que viola los derechos fundamentales de los menores y los coloca en una situación de vulnerabilidad. Quien fomente, dirija o se lucre de una actividad sexual de un niño, niña o adolescente será penado o penada con prisión de 5 a 8 años. Si él o la culpable ejerce sobre la víctima autoridad o responsabilidad de crianza, la prisión será de 6 a 10 años. Si las víctimas son niños, niñas o adolescentes, las causas concurren para aquellas víctimas de ambos sexos y conocerán los tribunales especiales previstos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia conforme con el procedimiento establecido. El proxenetismo, según el segundo apartado del artículo 381 del Código Penal, se refiere a la acción de obtener beneficios de la prostitución de otra persona o a la intimidación o inducción de alguien a mantenerse en ejercicio de la prostitución. Esto implica explotar la situación de alguien para obtener ganancias a través de la coerción, violencia, engaño o abuso de vulnerabilidad. Es necesario también establecer la diferencia entre los elementos que conforman el delito de proxenetismo en ambas leyes especiales y en el Código Penal. Primero tenemos la Ley Orgánica de la Mujer para una vida libre de violencia. En esta existe la acción del autor, los fines de explotación, los medios utilizados y el sujeto pasivo, que es la mujer, niña o adolescente, que es víctima de la explotación. Por su parte, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes habla de la vulnerabilidad del menor, la acción de explotación, la utilización de medios fraudulentos o violentos, los fines ilícitos y la edad del menor. En cuanto al Código Penal, establece una conducta tipificada, determina a la víctima a ejercer o mantenerse en la prostitución, mantiene a la víctima en prostitución, se lucra explotando la prostitución de otra persona y existe un elemento subjetivo que es el dolo o la intención del autor de obtener beneficios de la explotación sexual de la víctima, los elementos objetivos, donde se habla de la explotación de la prostitución de otra persona para obtener beneficio en el elemento objetivo del delito que puede manifestarse a través de diversos medios. Ahora bien, explicar qué conducta constituye el delito de aborto y los elementos, clasificación, es de hacer notar que en los artículos del Código Penal venezolano existen diversas situaciones relacionadas con el aborto, desde la práctica del mismo hasta la participación por parte de terceros, y se consideran aquellas circunstancias agravantes que pueden aumentar la pena. En Venezuela, el delito de aborto se define bajo el Código Penal y requiere que existan tres elementos: la mujer embarazada, que es la que ha sido el objeto del aborto; la existencia del feto, que es aquella vida que nace dentro de la mujer y crece; y la muerte del feto, que es el resultado de la interrupción del embarazo.
que implica la muerte del mismo. En cuanto a la clasificación, el artículo 430 del Código Penal está el aborto procurado. Es donde se castiga a quien procura el aborto de una mujer sin su consentimiento o contra su voluntad, con prisión de 15 meses a 3 años si el aborto se produce. Esta pena aumentará de 3 a 5 años. En cuanto al artículo 431, el aborto consentido castiga a quien con consentimiento de la mujer practica el aborto con prisión de 6 meses a 2 años. En cuanto al artículo 432 está el aborto agravado, que es aquel que agrava la pena si el aborto es practicado por un médico o cirujano, si se utiliza algún instrumento peligroso o si la mujer embarazada muere a causa de este. En el artículo 433 está el aborto por honor, que es aquel que permite la no punibilidad del aborto en algunos casos de honor, como cuando la mujer embarazada ha sido violada o ha sufrido otros delitos de naturaleza similar, siempre y cuando se den ciertas condiciones como la falta de otro medio para evitar el embarazo. El artículo 434 define la pena para el aborto de honor, que es de prisión de 6 meses a 2 años si éste se efectúa. Para emitir una opinión con fundamento legal en lo atinente a la propuesta de legalización del aborto con fines no terapéuticos, puede decirse que este es un tema bastante complejo, que plantea una serie de condiciones legales, éticas y sociales. Con fundamento legal, la postura puede ser variada dependiendo de la interpretación de los derechos fundamentales y la relación entre el Estado, la salud y la autonomía personal. Es necesario nombrar que existen algunos argumentos en contra de la legalización, como son el derecho a la vida del feto, las consideraciones morales y religiosas y aquel impacto a la salud mental. Sin embargo, esto tiene su basamento legal en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece el derecho a la vida, su inviolabilidad y que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna para aplicarla. En cuanto al derecho a la vida como base del sistema penal está la inviolabilidad, la protección legal y los derechos fundamentales a la vida, cuyo pleno goce es prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Es de mencionar que el feto, una vez concebido, entra dentro de estos derechos humanos fundamentales que deben ser respetados. En cuanto a la violencia sexual, en el artículo 57 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice que aquellas personas que mediante el empleo de la violencia o amenaza constriñan a una mujer a acceder a un acto sexual no deseado que comprenda la penetración por vía vaginal, anal u oral, aún mediante la introducción de objetos de cualquier clase por alguna de estas vías, será sancionado con prisión de 12 a 18 años. Es de hacer notar que existen elementos claves en la violencia sexual, como lo son la falta de consentimiento, el uso de la fuerza o coacción, explotación sexual, acoso sexual, la trata de personas, la violencia en contextos de movilidad humana, violencia en la relación de pareja, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Es necesario tomar en cuenta las diferencias que existen en el tipo penal de abuso sexual que se estipulan en las normas de los artículos 259 y 260 de la LOGNA. En resumen, una de las principales es la edad de la víctima, donde en el artículo 259 se refieren a niños y niñas, mientras que en el 260 se refiere a adolescentes. En cuanto al consentimiento, en el artículo 259 no requiere que haya consentimiento para que sea un delito. El artículo 260 sí requiere la falta de consentimiento del adolescente. En cuanto a la naturaleza de estos actos, ambos artículos se refieren a ambos actos sexuales. Por el artículo 260 podría abarcar una gama más amplia de actos, incluso aquellos que no tienen propósito de llegar a la cópula. Muchas gracias a todos por su atención.